Este programa contiene descripciones que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. No es apto para menores de edad. La mente detrás del crimen está dirigido a una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Un niño que mató sin remordimiento. Un menor de solo 7 años, seducido por la violencia serial. Hoy nos adentramos en la mente de Amarjed Sadah. ¿Qué convierte a un niño en asesino? Un viaje por la mente detrás del crimen. Bienvenidos. Es difícil imaginarse que la inocencia de un niño de solo 7 años pueda transformarse en la imagen de un asesino serial. Amarjed Sadah habitó en la desolación, la pobreza extrema y el abandono. Pero lo más aterrador de su historia fue la ausencia total de empatía hacia sus víctimas humanas, quienes trágicamente eran menores que él. Alejándonos del morbo y el sensacionalismo, hoy exploraremos cómo un niño se puede convertir en asesino. Y para responder cuáles son los factores sociales, emocionales, psicológicos y cuáles son las banderas rojas que pueden ayudar a identificar estos fenómenos criminológicos, nos acompañará la máster en criminología, ciencia forense y psicología forense Solange Kalfayan. Pero antes de enfrentar estas impactantes preguntas, vamos a conocer la historia de Amarjed. Los hechos. Esto fue lo que sucedió. Amarjed Sadah nació en 1998 en una lejana aldea en Bihar, India, y fue criado en extrema pobreza por padres campesinos, quienes pasaban la mayoría del día trabajando y dejaban al niño solo, cuidando muchas veces a sus hermanos y en algunos casos a los hijos de familiares y vecinos que, como ellos, dependían de largas jornadas de trabajo para sobrevivir. A los 7 años, Amarjed asesinó a su primera víctima, su prima, una bebé de 6 meses. La estranguló y golpeó con una roca. La familia ocultó el crimen, temiendo el estigma social. Tiempo después, asesinó a su hermana de 8 meses de edad, estrangulándola mientras los padres dormían. Nuevamente, el crimen fue silenciado por la familia. Finalmente, cuando tenía 8 años, mató a una bebé de 6 meses de otra familia. La sujetó, la estranguló y la golpeó con un ladrillo. Cuando la familia comenzó las investigaciones, el único sospechoso fue Amarjed, quien condujo a la policía al lugar donde la enterró. Durante su interrogatorio, actuó sin remordimiento. Le pidió a los investigadores galletas y té y relató sus crímenes con total calma. La policía lo detuvo, pero la ley en India no permite encarcelar a un niño tan pequeño. Amarjed fue enviado a un hogar de menores hasta los 18 años y fue liberado en el 2016. Actualmente se ignora su paradero. Los psicólogos y criminólogos a cargo del caso lo describieron como un psicópata sádico, con imbalances químicos que lo predisponían a disfrutar el matar a sus víctimas. Este caso plantea preguntas cruciales. ¿Cómo llega un niño a matar tan despiadadamente? ¿Qué señales fueron ignoradas? ¿Qué falla en la sociedad y en el sistema legal? Para responder esas y otras preguntas, hoy nos acompaña desde Uruguay Solange Kalfayan, máster en criminología, ciencia forense, investigación criminal y psicología forense. Solange, bienvenida a La mente detrás del crimen. Buenas tardes, buenas noches para todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Natales. Solange, hay algo que quiero preguntarte y es ¿cuáles son esos factores psicológicos claves que pueden explicar que un niño tan pequeño llegue a matar, asesinar?
Bueno, el caso de Amarjit Sada, el niño hindú, que realmente es un niño, no es ni un preadolescente ni un adolescente, estamos hablando de un niño de 8 años, es un caso complejo, es un caso multifactorial a nivel psicológico y a nivel criminológico. No podemos hablar de un factor solo porque confluyen multiplicidad de ellos, desde la vulnerabilidad familiar, cultural, económica, la propia mente de él, su desarrollo cognitivo, la falta de contención. Hay multiplicidad de factores que confluyen en este caso que no es frecuente, porque no es frecuente que haya un asesino serial, considerado serial, de tan corta edad. Hay un trastorno notorio de conducta y una psicopatía infantil a la vista. Claro, y bueno, precisamente tú hablas de los factores sociales y de la pobreza y todo lo que lo rodeaba. ¿De qué manera eso puede afectar a un niño para llegar a cometer crímenes como este? El factor cultural, social, familiar y económico afecta, bueno, a todos, por supuesto, y a todos lo que es en el entorno criminal y psicológico también. Y en este caso, la alta vulnerabilidad a la que fue expuesto, el alto nivel de violencia en el que fue criado y el que se formó sus primeros años de vida, la cultura del silencio, la imperante cultura del silencio, ya que sus padres tenían conocimiento del primer homicidio, tuvieron conocimiento del segundo homicidio, le brindó a él esa impunidad, ese poder de puedo hacer lo que quiera. Eso proviene directamente del entorno sociocultural en que fue criado. ¿Tú cuáles crees que son esas señales de alerta que suelen pasarse por alto en este tipo de casos? Porque obviamente es un caso extraño, pero no es único. No. Ha sucedido anteriormente. ¿Cuáles son esas señales que si uno pudiese identificar, posiblemente hubiera podido actuar a tiempo? Bueno, tenemos la falta de contención familiar a la vista, por supuesto, la falta de mecanismos de cuidado de salud mental infantil, que es muy importante, la salud mental adulta y en este caso la salud mental infantil. No hubo un solo reporte escolar, nada que nos indicara a nosotros como ciudadanos que había un problema con ese niño. Los primeros indicios en la famosa y llamada triada psicópata, los primeros indicios de violencia en los primeros años de vida, habría que haberles prestado mayor atención, no cubrirlos, porque ya al traspasar la barrera del homicidio hubo señales de violencia previa, diaria, cotidiana, que la familia los pasó por alto, colegio, vecinos, los vecinos estaban al tanto, pero el temor, el estigma, el no querer hablar, todas esas fueron señales, microseñales y luego las macro que nos llevaron a tener un homicida serial de 8 años. Respecto, por ejemplo, en psicología forense, ¿cómo se hace para trabajar con un niño que ha llegado ya a cometer un crimen como este? O sea, que ya los ha cometido. ¿Cómo se llega a trabajar para poder reversar todo esto que está ya demasiado desarrollado en él? Sí, bueno, vamos a partir de la base que el psicópata cura no tiene. Eso es lo primero. El psicópata cura no tiene. En el caso de este niño, hay una posibilidad de rehabilitación pequeña, la posibilidad por la corta edad en la que se desarrolló la psicopatía se desarrolló, pero muy compleja de realizar por el modus operandi sostenido que tuvo, porque ya él tenía un sistema que le generaba un placer, porque hay un sadismo, no es un psicópata cualquiera, ni es un homicida cualquiera, es sádico. Entonces, al ya tener un modus operandi determinado, el que él escogió, y un perfil de víctimas, bebés, niños, pequeñitos, muy pequeñitos, ya él tiene definido su sistema de matar. Es muy compleja la rehabilitación y la reinserción social. Te diría que es más fácil en el sistema, tanto mundial como hindú, en este caso indio, prevenir el hecho que rehabilitarlo después. Pues dice que este muchacho fue ya liberado en el 2016, sí. Se desconoce su paradero. ¿Tú crees que él podría llevar una vida normal a pesar de que
de su estado mental? Me inclinaría y me gustaría incluso investigar, realizar una investigación más a profundidad. Dudo mucho que haya salido de su zona de confort, dudo mucho que se haya ido lejos de su ciudad natal y del entorno en el que él se formó y su mente se formó. Y deben de haber homicidios sin resolver con modus operandi iguales o muy similares, en edades iguales o muy similares, y tiene una alta tasa de reincidencia el sistema de él. No, una vida normal puede tener un trabajo, sí, puede haber estudiado algo también, pero no deja de ser el mismo niño de 8 años que sin ningún tipo de remordimiento, sin mostrar empatía, ni arrepentimiento, ni culpa, eliminó, mató, estranguló bebés. No es que encontró un perrito callejero y sin quererlo pisó con su bicicleta. Eso a cualquier niño le puede pasar y ya de por sí le genera un trauma eso a un niño. Imagínate, un niño de 8 años que deliberadamente estrangula a un bebé. ¿Qué crees que podemos hacer como sociedad moderna, sobre todo, ya que estamos en nuestro show? Básicamente, como yo siempre digo, esto no es morbo, no estamos tratando de convertir esto en algo sensacionalista, sino tal vez de poder entender cuáles son las cosas que se pueden hacer para evitar que este tipo de situaciones ocurran nuevamente. ¿Qué consejos tú le podrías dar a padres de familia dentro de sociedades que tengan alerta para que estén pendientes y puedan prevenir crímenes como este o fenómenos criminológicos como este, aunque son completamente, no son algo que se da normalmente, es algo bastante extraño? Es algo poco frecuente, no es un fenómeno usual, y el sadismo en niños no es tampoco un trastorno per se que se manifieste de inmediato. Es un conjunto de conductas que, si se les da la oportunidad con el contexto de vulnerabilidad y otros factores socioculturales, se desarrolla, pero no es algo inminentemente biológico el sadismo en niños. El sadismo en niños se desarrolla solamente cuando hay una excesiva necesidad de poder y ese daño que se inflige causa placer en ese niño que produce sadismo. A nivel sociedad, bueno, hay muchísimo para resolver, ¿no? Pero en este caso puntualmente, la falta de contención parental. Hay que reforzar los controles parentales, familiares, escolares. El sistema educativo tiene que estar más presente en el desarrollo de la primera infancia y la primera niñez, digamos. La comunidad, la cultura. Y si hay carencias económicas, porque las puede haber y las hay, de hecho hay, no, todos los países tenemos contextos vulnerables, pero frente a una carencia económica, fortalecer los valores. Personas que lo trataron hablaron de que encontraron imbalances físicos, o sea, en su cerebro, que había algún tipo de imbalance. Esto se puede tratar obviamente con medicamento, ¿verdad? Hay medicamentos que pueden ayudar a una persona a llevar una vida un poco más estable. Sí, medicamentos, tratamientos a nivel terapéuticos, psiquiátricos, psicológicos. Hay diferentes tipos de terapias para que el perfil criminológico de él no se transforme en lo que se transformó al día de hoy. El día de hoy estamos ante un niño con un perfil criminal de homicida serial sádico. Muy pocas veces visto. Sí, es de estudio, es de investigación, es para profundizar, pero es para prevenirlo también, porque el cerebro de él funciona diferente. Lo que a nosotros nos produce placer, como te puedo decir que yo tengo aquí a la mano, me produce placer trabajar con mi bolígrafo en mano. A él le produce placer el cortarle la circulación de aire a un bebé. Son barreras, y diferenciar el bien y del mal no está en su ADN, en su sistema no está diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y al día de hoy, después de haber pasado por el proceso penitenciario, que no es rehabilitante, lamentablemente, luego de haber pasado por un proceso así, más afianzados debe tener él en sí
esas actitudes que a él les generan placer, que son dañinas. Solán, muchísimas gracias por tus comentarios, por toda esta información. Como siempre, estamos muy contentos de tenerte aquí en La Mente Detrás del Crimen, ahora en nuestra segunda temporada, y por supuesto esperamos seguir teniéndote y poder seguir disfrutando de tu presencia, especialmente por tus conocimientos y porque tú llevas estos conocimientos a través de tu propia academia a otras personas. Realmente tu espacio, tu podcast abre una ventana hacia temas que pueden ser tabú, que pueden ser tomados como morbo o como historias de terror, y sin embargo son análisis sociales cotidianos, porque uno sabe que cotidianamente nos cruzamos con un psicópata hasta en un banco. Puede haberse desarrollado en él o no, pero tenemos ciertas herramientas diarias sin caer en lo obsesivo para diferenciarlo y detectarlo. Nuestra academia, que es la Academia Uruguaya de Criminología, Investigación Criminal y Ciencia Forense, imparte talleres, cursos, diplomados, webinars. Ahora estamos trabajando en un congreso y tenemos un cierre de año con una conferencia espectacular, y por supuesto que estos portales y la colaboración y el tenerte como parte de nuestro equipo de comunicación, llamándolo de esta forma, es más que importante. Muchísimas gracias, Solange. De verdad que el trabajo que haces no solamente con tu academia, sino con poder compartir esta información con nuestra audiencia, es algo muy importante. Te lo agradecemos muchísimo y esperamos tenerte próximamente nuevamente aquí en La Mente Detrás del Crimen. Cuando gusten, en La Mente Detrás del Crimen estaré presente. Muchísimas gracias por visibilizar casos como este, que no todos lo hacen. Muchas gracias, Natalia, y saludos para la producción también. Y para concluir, casos como el de Amarjet no son comunes, pero tampoco son únicos. En el libro Niños que Matan, la autora Carol Ann Davis habla de este fenómeno en detalle y dice que de 200 niños con tendencias asesinas, 90% de ellos han sufrido trauma, 74 han sido física o sexualmente abusados y el 30 de ellos han sido abandonados por sus padres. Aunque dichas estadísticas no justifican hechos violentos, sí hablan de una realidad. La combinación de predisposiciones fisiológicas y el ambiente en el que se crían estos menores son circunstancias que deben ser identificadas, pues la negligencia social puede ser el asesino más silencioso y peligroso en nuestro entorno. En el caso de Amarjet Sadah, nadie lo detuvo a tiempo. El silencio de su familia fue casi que un permiso y las señales ignoradas, una invitación. Hablar de infancia, salud mental, violencia y sistema legal es salvar vidas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en otro viaje por la mente detrás del crimen.